Te damos las gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, Dios. Te alabamos porque tú eres digno de recibir toda gloria, nuestra adoración. Gracias, Dios. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Solo Cristo. Moriste por mí. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabarte. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, te seguiré esta canción. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. ¿Quién no ha pedido una vez perdón, verdad? ¿Quién no ha tenido que pedir también perdón a Dios, evidentemente, pero también a perdonar a otros? Todos sabemos lo que es el perdón. Pero lo que es el tema principal es el perdón de Jesús, es un perdón total.
Y es un regalo de Dios, porque normalmente el perdón nos lo tenemos que ganar, ¿verdad? Casi rogar, casi llorando, pidiendo misericordia porque no hay forma de que nos perdonen. Y algunos piensan que con Dios es igual. Pues no es así. No es así de ninguna manera. Así que el tema, repito, es el perdón de Jesús es total y es un regalo de Dios. Además es un perdón donde Dios olvida. Parece una contradicción porque ¿cómo puede Dios olvidar, verdad? Así que suena a que hoy descubriremos algo para algunos totalmente nuevo sobre el perdón. Y como nuestro compromiso es ser seguidores de Jesucristo y no de los hombres, vamos a tener que abandonar algunas prácticas ilusorias sobre el perdón y reemplazarlos por el perdón total que otorga Jesús y que es un regalo de Dios. Así que os invito hoy a sumergiros en una historia que se encuentra en el escrito por el evangelista Lucas, en capítulo 5. Si queréis ir buscándolo, Lucas 5, versículos 17 al 26. Y vais a ver que ahí se nos relata un acontecimiento al principio muy divertido. Muy divertido, ¿no? Bueno, alguno va a decir, ¿cómo dice el pastor que va a ser algo divertido lo que vamos a leer en la Biblia? Pues yo creo que es una de las historias más divertidas que puedes encontrar en ese sentido. Porque hay unos 4 hombres, así lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 3, que están cargados con discapacitado y entraron por el techo a una casa repleta de gente porque no pudieron acceder a la vivienda por la puerta por causa de la multitud. ¿Qué les había impulsado a tan inesperado comportamiento? La situación del hombre paralítico. Y por otra parte, le estaba alas la seguridad de que Jesús los sanaría. Porque Jesús se había salvado de la misma ciudad de Capernaum donde estaban y en muchas aldeas alrededor a muchos discapacitados. Así que la fe de aquellos 4 hombres no podía esperar. Ellos estaban decididos y por ello encontraban la forma de llegar a Jesús, por su fe. ¿Qué formas de llevar a otros a Jesús se te han ocurrido? ¿Y qué pasaba con estas personas? Recuerda un poco. Repito la pregunta. ¿Qué formas de llevar a otros a Jesús se te han ocurrido a lo largo de tu vida desde que conoces a Jesús? ¿Y qué pasaba con estas personas? Recuerda por un momento. La última vez que llevaste con fe a alguien a Jesús. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Recuerdo. ¿Lo puedes recordar? Es tu fe en Jesús que hace que encuentres siempre alguna forma de llevar a otros a Jesús. No hay impedimentos para el que tiene fe. Y como iglesia acabamos de llevar a otros a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? Esta mañana. A ver. En oración, ¿verdad? Los hemos llevado a Jesús en oración. También, el lunes pasado y el miércoles también, hemos vendido camas en Oportunio para personas dependientes. Intentamos llevarlos a Jesús. Y fue el lunes y miércoles con 3 amigos a llevar a una cama a la madre de 2 empresarios burgaleses y acercarlos a Jesús al regalarles un Nuevo Testamento. Yo creo que de otra forma no podríamos haberles acercado a Jesús si no hubiera sido por oportuno en la cama y llevarlos a su madre, a su casa. Y también otros que el miércoles también pudimos llevar a Jesús. Y también
el sábado que viene, por eso hemos orado, me ayudarán 2 amigos búlgaros, porque les conocía hace más o menos 2 o 3 años, y les volví a ver por videoconferencia ahora en la pandemia. Me ayudarán a celebrar un encuentro para acercar a mis amigos búlgaros a Jesús, porque tengo algunos cuantos aquí que todavía no son creyentes. Oro por ellos, pero ¿qué puedo hacer por ellos? Bueno, veo los búlgaros por otro lado, que son creyentes y han dicho, si me necesitas, vamos a Burgos, pues venid a Burgos. Venga, vamos a hacer un encuentro para búlgaros. Yo no entiendo nada de búlgaro, pero está en Bulgaria, quiero a los búlgaros, así que vamos a hacer un encuentro. También me consta que algunos de mis amigos, que no los voy a nombrar otra vez, ya lo han dicho, fueron de excursión con unos amigos para llevarlos a Jesús, ¿verdad? Y también otros que están en este local, que tampoco los voy a mencionar de nombre, pues están esperando a poder llevar y acercar a personas a Jesús durante la semana, en ese local. Otros limpian en casas y de paso llevan a sus jefes a Jesús. Y así, no me daría tiempo para mencionar todo lo que cada uno de los que estamos aquí estamos haciendo durante la semana para llevar a otros a Jesús, ¿verdad? Otros en colegio, otros en instituto, etc. Ahora, ¿cuál es el motivo principal por lo cual llevamos a otros a Jesús? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Qué pensáis? Para ser salvos. ¿Para ser salvos qué necesitan? A Jesucristo, arrepentirse. Y como resultado, ser perdonados, ¿no? Porque sin el perdón nadie puede estar delante de Dios. Así que volvemos ahora a nuestra historia y por favor, mientras que voy leyendo ahora la historia, enciende tu imaginación. Enciende tu imaginación. Presta atención a lo que vamos a leer. Imagínate la situación. Es importante que veas la masa de gente agolpeada ante la puerta de la casa en Capernaum. Imagínate la gente ante una puerta agolpeada en un pueblo que se llama Capernaum, en aquel entonces. Luego siéntete como uno más que observa a Jesús dentro de la casa. O sea, métete dentro de la casa en tu imaginación y ves a Jesús, un montón de gente, y tú observa a Jesús ahí dentro de la casa lo que hace. Después, sal por un momento fuera a ver venir a 4 hombres cargados con una camilla que transporta un paralítico. ¿Lo puedes imaginar? Sales de la casa, ves por el camino 4 hombres cargados con una camilla que intentan llegar a Jesús. Ahora les observas y dices, ¿qué hacen? Sube con ellos, con el paralítico, sube con ellos al techo y mira cómo abren el hueco y mira y escucha lo que Jesús conversa con el paralítico y con unos maestros de la ley que están ya dentro de la casa, a los pies de Jesús ahí el paralítico, los otros ahí alrededor para criticar a Jesús. Y piensa en las implicaciones de lo que oyes y ves. Y nos quedamos sorprendidos por completo de la situación. ¿Por qué? No menos asombrados quedaron los 4 hombres y el paralítico. Y más aún, fue chocante para los maestros religiosos reunidos. Y no menos impresionante fue para los mismos discípulos de Jesús. Nadie se lo esperaba la reacción de Jesús al ver la fe de estos hombres. Porque ¿qué hizo Jesús con el paralítico? Vamos a ver ahora la historia, vamos a leerla, Lucas 5, 17, 24. Para que tengan aquí la Biblia. Y dice así: un día, mientras enseñaba Jesús,
estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Así que imagínate un mogollón de estos maestros de la ley que venían para observar a Jesús a ver si se encontraba en algún error. Ahora, el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar a los enfermos. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar por ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, o sea que se dirigió al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. Es lo chocante, ¿no? ¿Tú crees que habían llevado al paralítico para eso a Jesús? Yo creo que para nada. En absoluto. Ni se les hubiera ocurrido. Nunca pasó algo así. Pero pasó. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? Y se montó un pollo ahí de mucho cuidado. Se empezaba a caldear el ambiente y se escucharon los cuchillos afinarse. Porque decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ojo, no estamos hablando de un error teológico así de menor rango, ni del segundo, ni del tercer, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del décimo. Estamos hablando de la blasfemia, de las blasfemias posibles que uno puede decir. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir tus pecados queden perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Así que, ¿cómo reaccionó Jesús? A ver, fuerte. Demostrando su poder. Sí, pero más que su poder, su capacidad y autoridad de perdonar pecados, ¿verdad? Todos hubiéramos esperado que muestre su poder para sanar, pero no. Mostró su poder para perdonar pecados. Ese es por tanto nuestro tema principal. El perdón de Jesús es total y es un regalo de Dios. Necesitamos destacar algunas consecuencias del hecho que Jesús perdonó los pecados al paralítico. Primero, si Jesús afirmaba haberle perdonado sus pecados y solo Dios podía perdonar pecados, entonces Jesús o era un embustero, tal como los maestros religiosos creían, y muchos hoy también piensan así, o Jesús era Dios, tal como de hecho afirmaba ser Dios. Ahora, ¿cómo sabían si Jesús era Dios?
Jesús les preguntó, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Lo que cualquier embustero podía afirmar de palabras, porque no se puede ver. O decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y queridos, y para que todos supieran que Jesús era Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, que tenía autoridad de perdonar pecados, Él dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús mostraba ser Dios. Evidenciaba que era el juez de vivos y de muertos, como Pedro luego predicaba. Era el Salvador. Por la fe en Él los pecados son perdonados, de verdad. Quedaba claro que Jesús perdonaba pecados porque el paralítico se levantaba y andaba. ¿Por qué? De los que afirmaban tener también la autoridad de perdonar pecados. No perdonar, pero ¿qué? De los que afirman tener también la autoridad de perdonar pecados. Vamos a pensar un momento sobre ello. ¿Qué pasa con ellos? Que afirman tener la autoridad de perdonar pecados. Hay unos cuantos cientos miles ahora mismo en el mundo que afirman tener la autoridad de perdonar pecados. ¿Qué pensáis de todos ellos? Sé que la cabeza no solamente la tenemos para adornar el cuello, ¿no? Sino también para usarla y para discernir. Y la palabra de Dios la tenemos para discernir y para obedecer y tomar una decisión, lo que es mentira, lo que es verdad. Y decidirnos por seguir a Jesús o seguir a la multitud y a la gente. Pues queridos, ¿qué pasa con aquellos cientos de miles que dicen tener autoridad de perdonar pecados? Pues, queridos, no tienen autoridad. No tienen autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos observar a los apóstoles que estaban presentes siempre con Jesús. ¿Qué hacían ellos? ¿Alguna vez tú lees que algún pastor, algún apóstol en el Nuevo Testamento jamás hubiera dicho a una persona, yo te perdono tus pecados? Pues no lo vas a encontrar. Ni una sola vez vas a encontrar a ninguno de los discípulos de Jesús a decir a otro, yo te perdono tus pecados, jamás, porque no son Dios. Lo han entendido, han escuchado a Jesús, han visto este milagro. No se atreverían a blasfemar a Dios. Ser embusteros, una cosa tan importante. Podríamos también preguntar, ¿alguna vez a lo mejor algún apóstol había renunciado a perdonar pecados a alguien? Pues sí. Pedro, por ejemplo, se encontró con Simón el Mago, y Simón el Mago se puso tan nervioso porque Pedro le dijo, tú vas al infierno con tu amor al dinero, que le dijo, perdóname, ruega por mí a Dios. Y Pedro dijo, no, ruego tú a Dios, a ver si te perdona tus pecados. Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Si Pedro hubiera dicho, ahora vamos a ver qué hago yo contigo, a ver si te perdono o no te perdono, podríamos decir, a lo mejor sí, mira tú, aquí hay un ejemplo. Pero es que el ejemplo es al revés. El único ejemplo que tenemos es negándose a perdonar pecados, porque tiene que ver con Dios el pecado aquí, y nadie puede perdonar pecados contra Dios, solo Dios. Y el que dice que sí que puede, este sí que es embustero en todas las letras de la palabra. Hoy también es frecuente que alguien se perdona a sí mismo los pecados realmente cometidos contra Dios. Se autoengaña. No podemos llamarle embustero porque simplemente se engaña a sí mismo, no engaña a nadie más. ¿Verdad? No falta incluso profesionales del cuidado, por ejemplo, psicológico,
de las personas que afirman que cada uno se podía perdonar a sí mismo los pecados contra Dios. No, así no es. Naturalmente, si yo me hubiera arruinado emocionalmente yo mismo por una serie de decisiones equivocadas y me hubiera hecho daño yo a mí mismo, yo podría perdonarme el hecho de haberme hecho daño yo. Eso sí. Pero si este daño tiene que ver con Dios, por desobediencia, por ejemplo, solo Dios podría perdonar mis pecados. Nadie más. Nunca. Nadie más. Solo Dios. Y para ello, a donde tengo que ir es a Jesús. Es lo que dice aquí este tema nuestro. Solo Jesús perdona los pecados. Porque Él perdona los pecados. En torno al perdón de los pecados hay mucha manipulación, queridos. Hay negocios montados. Porque es muy fácil afirmar tus pecados, Dios te los perdona. Porque nadie lo puede comprobar si es verdad o mentira. Es una cosa invisible. Así que es muy fácil manipular. Porque también nadie espera ser manipulado en un terreno así. Pero ¿quién podría ser tan descarado que te manipula en un asunto tan serio y te saca dinero por ello? No puede ser, pero sí que existe. Y se ha instalado en nuestra cultura y la gente está harta. Que le tomen el pelo el dinero también. Y tiene razón. Pero cae en el otro extremo. Se perdona a sí mismo, también se autoengañan. Y no tienen dónde ir cuando están delante de Dios. Y son consecuencias eternas. Pero la buena noticia es que el perdón existe, el perdón con garantías. Pero está solo en Jesús, por medio de Jesús. Por los méritos de Jesús, por el poder de Jesús. Por ello, insistimos que es tan importante leer la Biblia y seguir a Jesús. Su verdad nos libra del error y del engaño, de la mentira. Para todos, esto es asunto de vida o muerte, de vida eterna o muerte eterna. ¡Qué lección! ¿Cuán importante es para el paralítico era para el paralítico ser perdonado? Y hoy es igual, queridos. ¿Cuán imprescindible es ser perdonado? Jesús, por cierto, ve más allá de tu madre o tu familia, tus amigos. Jesús ve más allá de lo que yo puedo ver y percibir o nadie aquí. Pero Jesús tiene compasión de tus problemas más profundos, severos y más dolorosos. Y esos son tus pecados. Recuerda por un momento tus pecados. Recuerda por un momento ahora mismo tus pecados. Presta atención. Tómate este tiempo. No para autoperdonarte. No para pensar que alguien te va a perdonar ahora, ser humano o de esta iglesia. Pero ponte delante de Dios y recuerda tu situación en cuanto a tus pecados. Tampoco recuerda los pecados que ya están perdonados porque eres cristiano y un día Cristo te perdonó. Pero a lo mejor como cristiano has vuelto a pecar. No tienes un problema con el juez porque te ha perdonado, pero tienes un problema con tu Padre porque no te ha perdonado, porque no has confesado tus pecados. Vas de listillo, vas de incógnita, vas insistiendo en tus excusas y Dios no pasa por ahí. Tienes que confesar tus pecados, porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlos. No se puede poner excusas. Nosotros somos
los expertos en poner excusas, queridos. Expertos en no obedecer a Dios y tener la excusa por qué no hemos obedecido. Para las dos cosas somos expertos. Para desobedecer, somos los únicos seres en todo el universo, además de los demonios, que voluntariamente podemos desobedecer a Dios. Los otros lo hacen por instinto, mero instinto, no saben lo que hacen y dejan de hacer. No tienen culpa. Pero nosotros somos seres creados a la imagen de Dios y podemos desobedecer contra Dios. Y somos tan retorcidos que siempre tenemos una buena excusa para no confesar que es pecado lo que acabamos de hacer en nuestra desobediencia. Y esto no funciona así, queridos. Esto no tiene perdón hasta que nos humillemos y confesemos nuestro pecado. Por eso te pido seriamente que ahora mismo estés pensando que estás en la presencia de Dios, porque Dios está aquí, Jesús está aquí, Él te conoce, yo no te conozco de verdad, no tengo ni idea quién eres de verdad, pero Dios sí que sabe perfectamente quién eres, lo que hay en tu corazón, lo que estás pensando, lo que has hecho a lo largo de tu vida y quién eres de verdad. Y piensa en tus pecados. Y cuando pienses ahora en tus pecados, mira a Jesús. Él murió por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Y Él te invita a que creas en Jesús. Que creas en Jesús. Pero ahora, y que creas. Tienes esa oportunidad ahora de creer en Jesús, que vino para perdonar tus pecados. Y le digas, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo quiero estar a bien contigo. Y también si eres un creyente, que ya no tienes problemas con el juez, pero tienes un problema con tu padre, porque has desobedecido, porque no lo has confesado, no lo has arreglado, confiesa ahora delante de Dios tus pecados y recibe el perdón. ¿De acuerdo? Ahí está la oportunidad. Y una cosa más, el profeta Daniel había visto a Jesús en su tiempo, en una visión, y que él mismo relataba así. En Daniel, puedes leer en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. En esta visión, dice Daniel, en esta visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús retó a los teólogos y dijo, ¿no queréis creer que yo tenga autoridad y derecho de perdonar pecados? Pues ahora vais a ver. Porque vais a ver que el Hijo del Hombre, que estaba refiriéndose a esta cita, tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados, porque Él es Dios, porque yo soy el Mesías, yo soy al que adoran los seres creados eternamente, porque mío es el reino. Yo he venido aquí a esta tierra encarnándome para salvaros, y yo soy el Hijo del Hombre. Y dijo, ¿os acordáis lo que es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados? ¿O decir a ese paralítico, levántate, coge tu lecho, vete a casa? Pues ahora, paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a casa. Pues el hombre se levantó, se fue a casa. ¿Y qué podían decir? Nos rebelamos contra Dios. Es lo único que podían decir, porque quedaron sin argumento. Vamos a ir en contra del Hijo del Hombre hasta que podamos. Y cuando le crucificaron pensaron que igual había salido bien la jugada. Pero cuando resucitó, y cuando los apóstoles empezaron a predicar, al que habéis crucificado, a Dios le ha resucitado, le ha hecho Señor y Salvador,
y ahora arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos si queréis perdón de vuestros pecados, porque el perdón está en el que juzga a los vivos y los muertos, que es Jesús. Pues se quedaron de piedra, ¿verdad? Y algunos se arrepintieron y se convirtieron, fueron perdonados. Pues nosotros queremos ser de estos, queridos. No queremos ser de esos necios que declaran la rebeldía contra Dios. ¡Qué ridículo! Cuando Dios toca tu corazón, pide perdón. Confiesa tus pecados. Arregla tu vida con el Señor. ¿Y cuántas veces que hagan falta si eres cristiano? Y si tú has confiado en el perdón de tus pecados, porque se te perdonaba pecados tu bautismo, que sepas que ha sido una mentira, embustera, sin ningún fundamento con la Biblia, ni con Dios, ni con Jesucristo, ni con el cristianismo. Eso es paganismo. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El bautismo de bebés que quita el pecado original. ¿Qué pecado original? El pecado original es que tú no mueres. ¿Y quién de estos bautizados no muere? A ver. O que no peca. Que son igual como todos. Es mentira por la Biblia y mentira por la demostración práctica también. Las evidencias. Olvídate de ese tipo de perdón. Olvídate de los que te engañaron una vez, de que te vuelven a engañar. Olvídate de ellos. No vayas más a confesar tus pecados a ninguno de ellos. No te van a perdonar ninguno de tus pecados. Vete a Jesús. Él perdona tus pecados. Todos tus pecados. Y sabes, no porque te lo merezcas. Aquí vemos, Jesús vio la fe de ellos. Y por la fe dijo a este hombre paralítico, amigo, tus pecados están perdonados. No mereció nada. Solo vino por fe a Jesús y fue perdonado. Si tú vienes así a Jesús, sin merecerlo, el perdón, Él te perdona. Y te llama su amigo por la fe. Y eso es mucho mejor que ser un religioso engañado. Así que recuerdo que hoy estamos ante Jesús, que Él vive. Y hoy, y mis colaboradores, hemos venido ante Jesús esta mañana orando por ti. Y estamos aquí presentes para llevarte a Jesús, con todas tus necesidades, pero sobre todo por el perdón de tus pecados. Y esos son los momentos donde tú puedes arreglar las cuentas con Dios. Cree ahora en Jesús. Confiesa ante Él que eres pecador, pero cree que Jesús perdona tus pecados y recibe el perdón de tus pecados. Te manda Jesús ahora y vive para Cristo agradecido, porque Él te ama, Él te llama amigo, Él te perdona. Y es tan maravilloso el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor Jesús por ello. Señor Jesús, te adoramos porque tú eres Dios, hecho carne, hecho un ser humano. Has cargado con nuestros pecados, con nuestro juicio, y tú has sido juzgado en lugar de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te adoramos, Señor Jesús, por ser el eterno, el adorado, el que es al que pertenece el reino de Dios eternamente. Pero también te adoramos, Señor, por este amor tan inmenso de perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, de verdad, y zanjar toda condenación contra nosotros. Como tú, Señor Jesús, afirmaste, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero también, Señor Jesús, queremos que nuestra relación siempre esté al día. Y donde te hemos ofendido, te pedimos perdón. Límpianos de toda maldad, Señor. Y no permitas que caigamos en indiferencia, Señor, ante tu amor.
Señor Jesús, te damos las gracias por esos momentos esta mañana, por esta historia que tú nos has dejado relatada en los evangelios, de quién eres tú, de que eres Dios, que perdonas pecados, y lo puedes demostrar, y lo has demostrado por este milagro. Y no solamente por este milagro, sino porque tú has resucitado entre los muertos, y has demostrado que tú eres Dios, y que has perdonado nuestros pecados con toda la autoridad de Dios. Y pedimos, Padre, que tengas misericordia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación, de nuestra cultura llamada cristiana, Señor, con tan malas creencias, Señor, con tantas manipulaciones, precisamente por el perdón de los pecados, Señor. Y sácanos de nuestros errores. Y ayuda también a aquellos que nos meten en el error, Señor, a reconocerlo y a rectificar y replantearse lo que están diciendo, lo que están haciendo. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.